este programa lo hacemos para ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Es importante porque con el conocimiento que nos traen estas personas que están bien empapadas de lo que van a hablar, nos ayudan a mejorar esa calidad de vida. Y eso es lo que nosotros lo importante. Hoy que vamos a hablar de la piel, específicamente dice, no todo lo que pica es alergia. Es muy simpático. Tal cual. Muy simpático. Ahora, yo siempre he pensado, el primer contacto que tiene el ser humano con la naturaleza es la piel. Y es el que menos le ponemos cuidado. Porque salimos a la calle sin protector solar, incluyéndome, ¿verdad? O nos exponemos al sol. Bueno, yo sí al exponerme al sol, no, yo como tengo ya suficiente color, yo cuando voy a la playa me llevo una sombrilla, pero resulta que el resplandor también perjudica, ¿no? No solamente el sol directo, ¿no? Entonces, totalmente. El sol que se refleja. Sí, el sol reflejado, exactamente. Entonces, hoy sí queremos hablar de todas estas cosas porque esas piquiñas que le dan a uno de repente, yo por lo menos desde pequeño tenía ¿cómo se llama? Dermatitis atópica. Sí. Es igual que con el cambio de la adultez se me desapareció. Pero vale. era una rascadera todo el tiempo que mi hermano me despertaba y tenía toda la pijama llena de sangre de lo que me picaba, pues. Eso era insoportable. Y me salía inclusive hongos, manchas en la cara. Total que bueno, afortunadamente todo eso se me fue cuando pasé a la adultez. Gracias a Dios. Una cosa bien... Me dicen que es al revés, el que la tiene después de adulto no se le quita. Bueno, fíjate, una cosa bien importante, Eduardo, antes de entrar en materia propiamente dicho, y retomando lo que tú comentas sobre la dermatitis atópica, es que el que nace atópico se va después de 100 años o más al cielo atópico, ¿sí? ¿Sabes? Porque eso está genéticamente determinado. Pero la condición de expresar en la piel las enfermedades puede uno minimizarla evitando los factores que te van a hacer que se aparezcan las lesiones, usando tu tratamiento como debe ser, de la mano de tu médico, y en ocasiones el no exponerte a ciertos ambientes o a ciertas sustancias hace que eso no se exprese más y quede allí. Pero de que tú en algún momento puedes disparar ese gatillo y expresar de nuevo en la piel tu dermatitis atópica, eso es así. Esperemos que no. Porque era bien desagradable eso, bien desagradable. Vale. Bueno, ¿cómo tenemos que cuidar la piel? Porque es una pregunta bien interesante, porque, le repito, yo creo que somos unos ignorantes. No tenemos conocimiento de cómo tratar nuestra piel cuando es el primer contacto con la naturaleza, como digo, es la piel. La piel es lo primero que toca, porque todos los órganos están por dentro. Pero la piel es lo más grande que tenemos nosotros y es lo que está más expuesto al medio ambiente, ¿no? Proporcionalmente sí, es el órgano más extenso, pero fíjate, estamos hablando de que no todo lo que pica es alergia. Entonces, yo quisiera darles 2 o 3 conceptitos o ilustraciones sobre lo que es ese picor, rasquiña, comezón, que para nosotros los médicos, en mi caso pediatra y dermatólogo pediatra, no abogado, como tú dijiste, sino médico. Bueno, en mi caso, sí, colegio de médicos, sí. Entonces, fíjate, esa piquiña, esa sensación de comezón, que es bien desagradable, eso ocasiona que ciertos estímulos y ciertas sustancias aparezcan en la piel y provoquen una respuesta, pero es una respuesta motora que está aquí arriba en el cerebro, que lo dicta el cerebro. Es como que el picor lo sintiera nuestro cerebro y manda ese estímulo. Y las características de cada picazón o de cada ser humano es distinto, por eso hablamos de que no existen enfermos, no existen enfermedades, sino enfermos. Entonces cada uno va a expresar con características distintas
diferentes variables, diferente intensidad. Hay quienes resisten más la picazón y no se rascan. En cambio, hay otros que tienen esa tendencia, niños que inconscientemente en algunas ocasiones, aunque rascarte tiene su parte de conciencia, pero otras veces es inconsciente, pasa como tú decías cuando eras pequeño, que amanecías ensangrentado. Eso es muy frecuente en los pacientes que tienen dermatitis atópica. Y responde ese picor, esa piquiña, ese prurito, responde a alteraciones también emocionales, a factores irritantes, como decías tú, al exponerte en contacto con la naturaleza, y no solamente la naturaleza, sino con todos, sobre todo en los países industrializados, con todos los productos químicos que conocemos y los que no conocemos, que son los que más. Y también se asocia este picor con algunas enfermedades o dermatosis que son patologías, que es de lo que vamos a hablar hoy o esta noche. Entonces, esa picazón puede ser, en términos generales, localizada o puede ser generalizada. Y me recuerdas para más adelante hablar sobre el picor generalizado, sobre todo en nosotros los mayores. Entonces, esas lesiones, esa sensación de que me quiero rascar, hace que tú al rascarte provoques escoriaciones, se provoca un engrosamiento de la piel, así como las líneas palmares se engruesan, y entonces es lo que nosotros denominamos liquenificación de la piel, es decir, como que se expresa más la linearidad de la piel. Además pueden haber fisuras, puede haber maceración, sobre todo debajo de las mamas, en los pliegues, y puede haber también eczema o dermatitis de contacto. Y luego tenemos el generalizado, que incluso a ti te puede picar la piel, Eduardo, te puede picar la piel y tú no tener nada, que es lo que llamamos Perdón. prurito sine materia, sine con S. O sea, sin materia, sin que tú expreses una urticaria, una roncha o una bola. De tal manera que de lo que vamos a hablar esta noche, que es esa picazón, es uno de los digamos, causas o motivos de consulta más frecuentes al médico general, familiar, al pediatra, al dermatólogo pediatra en mi caso. Esa sensación Ahora, que, como te digo yo, elabora el cerebro para que responda ante un... ahora Ajá, dime. le iba a decir que el caso me llamó mucho la atención porque me decía un amigo que era conocedor de la materia, que no se sabía hasta qué punto dañaría al ser humano el uso del cloro para potabilizar el agua y en la piel, obviamente, también. El uso del cloro. Otra cosa, Ajá. antes que entre en materia, aquí está una de nuestras oyentes que está diciendo, doctora, yo no nací con piel atópica, la isotetrinoma me dañó la piel y me volvió Isotetrinoína. isotetrinoína. Me dañó la piel y me la volvió atópica. Sí, ¿Se me puede volvió curar? atópica. Ah, Fíjate, el concepto de lo que es dermatitis atópica, eso es una entidad. No deberíamos hablar de pieles con tendencia atópica ni nada de eso. O es dermatitis atópica o no es atopia. Y entran entonces dentro de otras enfermedades. Con la isotretinoína específicamente que comenta la señora, que yo no quería hablar de productos en sí, sino dar cosas generales, pero para responderle a ella, que le ha hecho la pregunta varias veces, la isotretinoína es ácido retinoico en una forma que utilizamos para muchas enfermedades, pero sobre todo en el acné, en ese acné nodular, en ese acné inflamatorio, y es excelentísima, bien indicado, sumamente excelente. Y uno de los efectos que tiene, que hay que esperarlo y el paciente hay que indicarle para que conozca de qué va, es que seca todo. Te va a secar la piel, te va a secar las mucosas, te va a secar las lágrimas, te va a secar el área genital. Entonces tienes que usar lágrimas artificiales, tienes que usar incluso saliva artificial que la venden en la farmacia, tienes que utilizar humectantes, tienes que evitar exponerte al sol cuando estás bajo el régimen de este producto, pero sobre todo tienes que tener métodos anticonceptivos en el caso de las mujeres, incluso para después de un tiempo de haber tomado. Y en ese momento, si tú no ¿por qué? tienes, ¿Por qué? espera que termino con la señora. Si tú no tienes ese efecto de resequedad
incluso hay otros efectos secundarios que no los voy a nombrar, pero ese efecto de resequedad que necesitas lubricarte, el producto no te está haciendo efecto. O sea, si tú no sientes eso, no te está haciendo efecto, pero eso no quiere decir que tú quedes con una dermatitis atópica. La enfermedad como tal tiene unas características, la dermatitis atópica, que es una de las enfermedades que íbamos a hablar y ya que estamos en ella, es una de las enfermedades que está genéticamente determinada y que se puede expresar bien en la infancia o puede aparecer por primera vez, déjame acomodarme mejor, o puede aparecer por primera vez cuando ya tú eres un poco mayor, no la tienes que expresar necesariamente de pequeñito. Y tiene características específicas, incluso hay unos criterios mayores y hay unos criterios menores para tú decir que tienes una dermatitis atópica. Quizás la señora está hablando de esa resequedad que es esperable cuando estamos tomando ese producto y realmente está a la dosis indicada, a la dosis adecuada a ese paciente para que haga el efecto. Entonces lo tiene que contrarrestar aplicándose las cremas. Y, dice que la resequedad es muy fuerte, dice ella que la resequedad es muy fuerte. claro, es que la resequedad va a ser fuerte y se va a expresar más en unas personas que en otras. Yo no sé si lo está tomando o no, pero como quiera que tenemos que seguir conversando, pues Claro. con muchísimo gusto, si ella, ¿sabes dónde puedes? Ve a mi canal de YouTube de Piel a Piel y puedes buscarte uno de los vídeos que es sobre acné y ahí a lo mejor consigues alguna respuesta para lo de la isotretinoína. Ok, está bien. Entonces me habías preguntado que por qué anticonceptivos. Ajá, ¿por qué? Muchas veces se prescribe alegremente, incluso van y lo compran o si se lo vendieron, o si se lo recetaron al amigo, van y entonces lo compran. Te digo, es un medicamento maravilloso a la dosis indicada y bajo la supervisión del médico, pero tiene un efecto muy, muy feo que es la teratogenicidad. Es decir, que si tú tomando la isotretinoína quedas embarazada, sí o sí ese producto va a ser mal formado. Por eso es que hacemos investigación de si la mujer está embarazada o no. No se le cree, así como yo digo yo siempre, aunque yo te vea vestido de monje, yo no voy a creer que tú no puedes salir a hacer las cositas, ¿sabes? Entonces uno no puede, tú le crees al paciente, pero tienes que guiarte por lo que es. Entonces fírmeme el consentimiento, doble método anticonceptivo, las pruebas anteriores, el seguimiento para ver los efectos, todo eso es importante y vigilar que no salga embarazada, incluso hasta unas semanas después de haber suspendido el medicamento. Ok, está bien. Ahora, ¿cómo causa, cómo causas pueden probar, qué causa puede probar esa picazón que suele causarlo con ¿Tú te refieres a qué puede causar la picazón? Mira, la picazón puede ser producida por cualquier cosa. En términos generales, nosotros podemos decir que esa picazón se puede deber a varias cosas. Uno que sea neurogénico. Neurogénico me refiero a que sea una disfunción, o sea, una alteración en la función de la fisiología, de cómo funciona el organismo normalmente. Y te voy a poner un ejemplo. Eso llamamos neurogénico. Te voy a poner el ejemplo de las colestasis. Hace muchísimos años yo trabajaba en el Seguro Social de Santa Rosa y estaba pasando mi consulta de pediatría en Maracay. Y de repente veo una madre que entra y la niñita se queda sentada en el suelo rascándose. Se rascaba así. Y entonces le digo, madre, ¿por qué viene? No, doctora, para que me firme aquí una cremita. Y eso yo le digo, pero la niña, ¿qué tiene? Me dijo, no, doctora, ella tiene una dermatitis atópica severa. Y yo le digo, ¿por qué? Es que mire cómo se rasca. Yo le digo, pero mira, permíteme, ven aquí. Resulta que la niña estaba siendo vacunada, estaba siendo tratada en muchos centros en Caracas. Cuando yo veo a la niña, para que vean ustedes lo que significa la observación que ustedes también tienen que tener, me doy cuenta que la fisonomía, es decir, la forma de su cara, era muy similar a una morenita, a una negrita de piel negra, un paciente de fototipo de piel 5, 6, que yo había visto en el JM Los Ríos cuando estudiaba en Caracas, en el Hospital de Niños de Caracas.
Y resulta que me llama la atención y le digo, mire mamá, venga acá, siénteseme aquí y le pregunto todo. La señora, para resumirles, me cuenta todo y le digo, te cito a mi clínica privada, no vas a pagar nada, y me busqué a todos los especialistas que yo consideraba, porque cuando yo vi a esa niña era la fotografía en blanco de la niñita que yo había visto morena. Y el diagnóstico de esa niñita, o sea, era la fotografía, como si lo hubieran calcado, pero en blanco. Era síndrome de Alagille. Alagille se escribe. El síndrome de Alagille es una colestasis intrahepática, es una por falta, o sea, no se formaron bien los tubitos por donde sale la bilis. Y esa acumulación biliar en la piel, que estamos hablando de las causas que acabo de comentarles neurogénicas, esa acumulación de bilis en la piel y de sales biliares, porque no se están excretando, se producen, pero no se excretan al intestino, provoca picazón. Por eso también los pacientes mayores o también pequeños, cuando están en el periodo de replicación viral de una hepatitis, de un HIV, virus de inmunodeficiencia humano, pueden presentar prurito. Pero en el caso de las hepatitis A, la B, la C, esos pacientes pueden tener, así como esta niñita, que ya está un mujerón grandísima y sigue siendo mi paciente online, esa niñita se diagnosticó como un síndrome de Alagille, una alteración congénita de las vías biliares intrahepáticas, o sea, no las tenía formadas. Y fíjense la importancia. ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo se quita eso? No se quita, le dimos un tratamiento a base de ácido uric. Quitarme los audífonos, no sé si me oyen bien, porque se me está, como yo te dije y tú me viste, yo estaba en el trabajo y estaba también en la reunión, en la asamblea de compromisarios del Colegio de Médicos de Madrid, y me quedé sin batería. ¿Me oyen bien así? Sí, está muy bien, está bien. Está bien. ¿Sí? Sí, yo casi no te oigo, así que procuro hablar mejor, pero me estaba quedando sin batería, me tuve que conectar. Sí, te oímos perfectamente. Vale. Bueno, entonces fíjate que eso no tiene cura, y si el paciente se deteriora, entonces lo que hay que hacer es un trasplante de hígado, ¿vale? Pero esta niña, gracias a Dios, ya es una mujer de 20 tanto para 30 años, está en muy buenas condiciones, gracias a Dios, y recibe su tratamiento y la ven varios especialistas. O sea, que es tan grave así que amerita no un te trasplante oigo. de hígado. Es tan grave así que amerita un trasplante de hígado. Sí, en algunos casos sí. Fíjate que este caso yo lo presenté, sí, claro, porque es como que tú no tengas tu coche te salió con defecto de fábrica. Entonces, hay muchos pacientes que terminan o tienen corta vida y que terminan en un trasplante de hígado, pero el caso de nuestra niña, gracias a Dios, ella recibió su suplemento vitamínico, recibió este producto que te digo, el ácido urso desoxicólico, y la niña está muy bien. Pero fíjense la importancia de la investigación, de tú observar bien, de que ustedes cuando llegan a la consulta le cuenten al médico todo, porque lo que a mí más me da tristeza es que llegan, y por lo menos en ese caso de la niñita, yo le decía a la mamá, pero cuéntame. Entonces la señora, gracias a Dios, afortunadamente, ella se tomó su tiempo, porque en todo caso la que tendría prisa sería yo como médico, un rapidito. Y sin embargo ella me contó detalladamente e hicimos ese diagnóstico que me apoyaron. Me acuerdo que me apoyó el doctor Mateo de Lucas, cirujano del Hospital Central de Maracay, las gastroenterólogos pediatras, porque es un equipo multidisciplinario. Entonces, fíjate, no te oigo. Yo le he salido corriendo a algunos médicos porque no hablan, o sea, no tienen buena conexión con el paciente, y esto me parece que es muy importante. A mí no me gusta un médico mudo, un médico que interactúe con uno es importante. Eso es algo muy importante que me gustaría que hiciéramos en otra oportunidad un programa sobre la comunicación médico-paciente, porque hay cositas de aquel lado y de este lado también. Bueno, entonces la otra causa de picazón, digamos, categorizando la picazón, es el neuropático. Habíamos hablado del neurogénico y el otro llamamos neuropático, que es cuando existe un desorden primario, o sea, inicial, pero también está el psiquiátrico. Mira tú qué importante. Yo he tenido pacientes jóvenes
Y el último caso lo tuve en el hospital de Cagua, en Maracay, llamado el Hospitalito, en Maracay, no en Cagua, el Hospital José María Vargas de Cagua, donde yo fundé en aquellos tiempos de oro. Yo decía que ese era el John Hopkins del estado de Aragua. Yo logré fundar un servicio de dermatología general e infantil. Y en ese hospital vi el último caso que he visto hasta ahora de esta dilución de parásitos. Los pacientes dicen, doctora, es que tengo parásitos, y se arrancan los pedacitos o cogen esas pelucitas que sobre todo ahora aquí en España, que estamos en invierno, ¿sabes? Esos trocitos de tela, y te lo traen en una cajita y te lo ponen en el escritorio y te dicen, mírelo, aquí está el parásito. Esos casos son de tratamiento psiquiátrico y el paciente se niega a aceptarlo. El caso más jovencito que yo he tenido era un hijo, por cierto, de una trabajadora, más o menos adolescente, y es difícil porque el paciente se niega a saber que tiene una dilución o un prurito, o lo que llamamos también una parasitofobia. Y los otros son de los que estamos hablando ahora, que son el prurito o picazón, que es con ocasión de una enfermedad cutánea. O eso sería algo mental. ¿Esa es parásito qué? ¿Cómo? Sería algo mental. Cuando me vayas a hablar, acércate porque sería no te algo oigo. Mental. Eso es de parásito. Sí. ¿Cómo que digo? En el caso de los psiquiátricos tiene que ser medicado. Son pacientes de cuidado y que el familiar tiene que entender, porque a veces los padres tampoco colaboran y no creen lo que uno les está diciendo. Entonces, fíjate, dentro de las picazones o de las causas o los motivos, y lo que es más difícil de tratar para mí es la sarna, que no me la has preguntado. No, que estás esperando, porque es que yo quisiera exponerte algo. Vamos a hablar lo que es sarna, lo que es la parte de los hongos en la cabeza y los pies, lo que es también los virus, eso de la sarampión, lechina, todas estas cosas, y por último la razón de los mayores, la picazón de los mayores, que es los genitales. Mira, en el caso de la sarna o escabiosis, lo más importante es que ustedes, los que nos están escuchando, sepan que la sarna no te la pega el perro. Como yo decía a los alumnos en las conferencias, en los cursos que dictábamos en Venezuela, en todo caso, el perro de dos patas, el perro de Chacón, como decía el sketch de Radio Rochela, porque se pega, como el nombre de mi página, de piel a piel. Se pega por contacto directo y algunas veces por lo que llamamos fomites, es decir, por la ropa de la cama, en fin. Pero necesita ese contacto estrecho de piel a piel, ese roce, y por eso se considera una infección de transmisión sexual. Porque necesita estar piel con piel, roce con roce. Pero se puede ver desde el bebé pequeñito de meses hasta el adulto. Y allí lo más importante es no maltratar a los perros, porque la culpa no la tiene el perro. El Sarcoptes scabiei, que es el que induce o el que produce la sarna en los humanos, no tiene nada que ver con el Sarcoptes scabiei variedad canis, que es el de los perros y los gatos. De tal manera que cuando en su casa le diagnostiquen que la piquiña que usted tiene es por sarna humana, usted tiene que tratar a todo el núcleo familiar, a todos los convivientes, sean familias o no, porque aunque ellos no hayan expresado la picazón, ellos pueden estar infectados, y si no los tratamos, lo más probable es que después usted se reinfecte. Eso es muy importante. Y lo otro que es importante es que existen productos que son acaricidas, es decir, que destruyen al animal, al ácaro, que es un parásito, pero no destruyen los huevos. Si eso solamente es así, tenemos que repetir el tratamiento al cabo de una semana, porque los huevitos van eclosionando y salen otra vez las larvas. Y si el producto es acaricida, es decir, mata el animalito, y es ovicida, entonces con una sola aplicación a veces es suficiente. Y lo más importante, hablando de piquiña,
es que no espere usted que haciendo el tratamiento bien hecho incluso se le va a quitar la picazón, porque queda una reacción de sensibilidad y los pacientes pueden tener prurito o picazón mucho tiempo después, incluso semanas, y por eso es tan desesperante. Y también en los adultos podemos ver, y en los niños, sobre todo los lactantes, los menores de 6 meses, menores de 1 año, podemos ver unos nódulos que son como una ¿cómo diría yo? Como una medio circunferencia, pues un nodulito marrón, parduzco, que sale en el área del escroto, en los hombres y en el pene, generalmente en los hombres, que pica muchísimo, pica demasiado y que a veces incluso nos lleva a hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. ¿Algo más? Ahora no, bueno, ¿qué hablamos de la psoriasis? El caso de la psoriasis, que es bien importante. Psoriasis no es tan frecuente que pique. La psoriasis también está genéticamente determinada y se expresa también en la piel. Pero la psoriasis no provoca tanta picazón. Generalmente las dermatosis o los eczemas tienden a provocar más picazón, pero sin embargo, cuando la piel está rota, como en el caso de la psoriasis, son unas placas. Hay varios tipos de psoriasis, por supuesto, pero la más común, que son unas placas que puede ser simple, pocas placas, o puede ser múltiple, que es como en gotas, que es la psoriasis gutata, que se puede presentar después de algún proceso infeccioso, sobre todo bacteriano, pero generalmente hay la tendencia genéticamente determinada, igual que en la dermatitis atópica, a presentar psoriasis, y a veces la dermatitis atópica y la psoriasis se solapan. Tenemos muchos niños que han presentado placas, sobre todo esos niños que presentan placas de eczema que pican y son eritematosos recurrentes, que son características de la dermatitis atópica, pero que se presentan sobre todo en el área del ombligo y tienen antecedentes familiares de haber tenido familias con psoriasis. Pues hay que estar alerta porque a veces se solapan, es decir, pareciera que es y no, y al final termina siendo una psoriasis. Ahora, es el caso de la psoriasis. Ahora, cuando hablamos nosotros del caso del sarampión, la lechina y este tipo de... Sarampión, gracias a Dios ya no vemos, entonces ese lo vamos a pasar. Pero el sarampión no suele picar y realmente no lo voy a comentar, pero hay que estar alerta porque las cosas aquí como que vamos hacia atrás en este mundo. Pero, y con la vacuna, pues prácticamente lo tenemos fuera de circulación. Pero en el caso de la varicela, que también gracias a la vacunación, que deben ustedes colocarla a los 15 meses y después el refuerzo a los 3, 4 años, ya también vemos menos. Sin embargo, aquí en España tuvimos unos piquitos de varicela o lechina un tiempo atrás y provoca mucha picazón. Y uno ahí les dice a las madres, mire, procure que no se rasque porque tienden los niños a arrancarse esa pápula vesícula, una burbujita como en gota de rocío que caracteriza a las lesiones de la varicela o lechina, y que después se forma una costra. Entonces eso pica mucho y el niño se arranca y se saca el bocado, o sea, hace una escoriación en sacabocado. Saca la costra. Entonces, pero uno que sí vemos con mucha frecuencia y sobre todo ahora que vemos muchísimos casos y estamos en epidemia con un pico aquí hemos tenido actualmente más de 3.000 casos, cosa que nunca habíamos visto por día de SARS-CoV-2, de COVID-19. Entonces hemos visto por el estrés y sobre todo en los primeros 2 años, en los primeros meses de la pandemia, veíamos que los pacientes llegaban o me mandaban muchas fotografías y decían, mire doctora, pero es que me está picando y me pica y me pica. Entonces uno seguía al paciente y te dabas cuenta que después de la picazón venía una zona roja. El paciente empezaba a tornarse rojo y luego comenzaban a aparecer las microvesiculitas como cabecitas de alfiler, líquido transparente, y luego se hacían más grandes hasta terminar formando verdaderas vesículas de color blanco amarillento o blanco grisáceo que no hay que tratar con antibióticos en zonas
digamos, inervadas por algunos nervios, que es lo que llamamos el herpes zóster. Cuando a ti te sale un herpes zóster culebrilla, es porque tú tuviste la infección de varicela en una oportunidad y ese virus de la varicela, que es el virus número 3 de los virus herpes, se queda en los ganglios neurales y ante el estrés, bien sea psicológico o el estrés ambiental de mucho calor, de mucho frío, las emociones, me dio el COVID, se me murió el familiar, ¿qué me va a pasar? No puedo salir. Ese estrés que mata y destruye puede hacer que se exprese en la piel, porque la piel expresa lo que llevamos por dentro, incluyendo nuestras emociones. Entonces puede ser que exprese en la piel esas lesiones que denominamos herpes zóster. Y eso pica con gusto. Incluso después deja un dolor, que es un dolor que sobre todo en los pacientes mayores puede incapacitar, y necesitamos el uso de algunas drogas que utilizan mucho los psiquiatras y los neurólogos para tratar las convulsiones o para tratamientos de depresiones y demás, para ayudar a calmar ese dolor. De allí que cuando usted presente el primer síntoma, vaya con su médico. Y si le dicen, tengo que verte en 24, 48 horas, no piense que es que nos queremos ganar el dinero, que por supuesto que lo necesitamos como cualquier trabajo, eso es real, pero acude o manda la fotografía, haz la teleconsulta, que hoy en día es una maravilla, y dinos cómo va la secuencia, porque lo correcto es que usted inicie el tratamiento ante la primera sospecha. Si al cabo de 24 o 48 horas usted me dice, doctora, no ha pasado más nada, eso se eliminó completamente, yo te digo, suspende el tratamiento. Pero si no, debes tomar el tratamiento para que evites las secuelas, los dolores que deja la infección por el virus herpes zóster. Ahora, cuando hablamos, algo que siempre lo mortifica a uno, sobre todo cuando uno es primerizo con los hijos, y todas las madres y los padres nos horrorizan cuando no, que el niño tiene piojo y aquel lío con el colegio, no sé qué, a cortarlo al rape, a sacarle los piojos, a buscarle las liendras, a echarle el champú a avispa. Mira, mi alumna Norelis, una de las mejores graduadas en dermatología, igual que mi alumna Nabeli Díaz, excelente profesional de la dermatología. Nabeli está en Chile, no sé dónde anda Noreli, están conectadas. Un saludo para ustedes también, niñas. Bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por allí vi también a la licenciada Laura Castellucci, que es mi partner en televisión. Con ella hacía yo los programas de televisión y disfrutábamos muchísimo. Bueno, en relación a los piojos, como quiera que el tiempo corre, yo quiero dejarles un mensaje bien importante que es sobre el tratamiento antes de que hablemos de los piojos y les cuente algunas anécdotas. Por favor, usted no está diagnosticada de piojos si usted no ha visto el animal vivo. ¿Y la liendra? O sí, el animalito, el piojo, si no lo ha visto caminando. Si no lo ha visto, usted no tiene piojo, no, el animalito, el piojo agarrado al pelo o caído. No quiere decir nada, la liendra. Oye, o si no ves la liendre, pero a 0.5 milímetros del pelo, es decir, que si tú la tienes aquí, el huevo lo tienes aquí, eso es viejo. Yo no puedo decir que tú tienes una infección o una infestación, porque cuando son parásitos que vemos, parásitos grandes, son infestaciones, no son infecciones. Una infestación, no puedo decir que tienes una infestación. Ahora, si el huevo lo veo aquí pegadito en el cuero cabelludo, más o menos a esta distancia de 0.5, y de paso cuando lo trituras está... suena, ¿sabes? Tiene el animalito adentro, o ves el animalito vivo, entonces tú puedes decir que tienes una infestación por piojos y tienes que tratarte. De allí la importancia de no maltratar a los niños poniéndoles los pediculicidas, poniéndole el tratamiento o los champúes o las lociones en el cuero cabelludo si usted no ha visto el piojo en la cabeza de su hijo, porque entonces propiciamos, igual que los antibióticos, la resistencia al parásito para morir con ese tratamiento.
Yo quisiera que eso les quedara bien claro. ¿Qué Muy pasa? bien. Los niñitos comienzan rascándose, pero muchas veces, como he tenido yo casos que les he presentado a los chicos, me dice Norelis Santana, dermatóloga excelente, que está en Oruro, en Bolivia. Un abrazo, mi niña. O sea que tenemos gente conectada de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos, porque está Laura, mi amiga. Bueno, mira, en el caso de los piojos, a veces los papás llegan y dicen, doctora, es que mire, le pica aquí abajo, no en la cabeza, le pica el cuello. Y efectivamente, si tú no te metes y buscas, no lo vas a conseguir. Y una anécdota que Ahí también está el tengo, peinecito ese, ¿no? El peinecito. sí, una anécdota que tengo que contarles es del Hospital Miguel Pérez Carreño, que yo hice dermatología pediátrica entre el Miguel Pérez Carreño y el JM de Los Ríos en Caracas. Una vez nos llamaron a una interconsulta de una niñita que tenía unas lesiones, aquí llaman allá tuyuyo, pero en Venezuela tuyuyo, pero unos tumores, unos ganglios grandísimos en todo el cuello y que iba a ser intervenida. Estaba hospitalizada. Y yo aprendí con los maestros míos, el doctor Luis Alfredo González Aveledo, el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, el doctor Edgar Belfort, que lamentablemente recién falleció y ahora vamos a hablar de hongos. Aprendí que yo tenía que cargar mi cámara siempre conmigo, entonces yo todo lo que veía lo fotografiaba. Y en ese caso quise fotografiar las lesiones de la niñita y claro, como es una cámara profesional grande, yo agarro y aumento y veo el piojo. Resulta que esta niña tenía las adenomegalias, es decir, los ganglios del cuello recrecidos, y lo que tenía era una infestación, que ya les dije que infestación significa la infección del organismo por animalitos, pero una invasión de organismos que tú puedes ver, ¿sabes? O adentro, por la piel o adentro de esas lombrices y eso, una infestación. Bueno, entonces vimos que lo que tenía es que estaba cundida de piojos y había pasado desapercibido. Fíjate la importancia de la observación. ¿Y cuántas veces no se me habrá pasado a mí? El ojo ¿Sabes? Porque clínico, llama, ¿no? no El es que ojo nosotros clínico. lo sabíamos todo, es que nos pasa. Le pasa a los padres, máxime a nosotros. Hemos tenido casos también que han llegado con cientos de piojos. Que cuando me mandes esta grabación, yo voy a ver si la adorno con fotografías y se las voy a poner en mi canal de YouTube de Piel a Piel para que puedan ver imágenes y se Gracias. sensibilicen. Entonces, esa picazón siempre hay que revisar. Revise con cuidadito. Si usted no ve bien, póngase las gafas, porque ahora está la moda de que para verme joven no uso las gafas y para mí las gafas es un baluarte. Yo las uso de cuarto grado, de que estaba en cuarto Habla grado estoy duro, usando yo las gafas. no te oigo. Yo las uso desde que estaba en cuarto grado de Sí, primaria. vale. Mira, lo otro es, porque ya nos quedan apenas como 10 minutos. Nos quedan exactamente, ya le voy a decir. Sí, más o menos. Sí, Mira, que les quiero decir es 13 minutos. sobre las tiñas o los hongos de la cabeza. Y de los pies. Los hongos, sí, los hongos en los pies pueden picar. Los hongos en el área genital también provoca mucha piquiña y entonces tú ves a los hombres rascándose, como se dice allá en Latinoamérica, rascándose las bolas, ¿sí? En una forma que de verdad. Entonces la recomendación allí es, primero, evalúese, mire, vaya a que lo revisen. Y la higiene. Higiene cada vez que uno orina. Los hombres también se tienen que lavar. Cada vez que usted orine, lávese, séquese. Y las mujeres se lavan con agua y los niñitos desde que nacen se lavan con agua. Si usted hace caca, tiene que lavarse con agua y un sustituto del jabón, respondiendo a la pregunta que me hiciste cuando comenzamos este live. Pero en el caso de las tiñas del cuero cabelludo, yo quiero que le quede claro a las madres que es importantísimo, y lo aprendimos del doctor Edgar Belfort, micólogo tropical y dermatólogo que recientemente falleció, lamentablemente, pero que nos dejó, que para nosotros no ha fallecido porque nos dejó su legado. Ese doctor nos enseñó la importancia de hacer
un cultivo de hongos para nosotros saber qué germen estamos tratando, sobre todo en niños, porque los niños cuando presentan tiña del cuero cabelludo, no todos los productos que les damos tomado, porque hay que tratar, la tiña del cuero cabelludo se trata por vía oral, con medicina tomada, no es con cremitas ni lociones. Entonces, eso hay que darlo por tiempo prolongado, porque cuesta mucho erradicarlo. Y no todos los productos son para todos los tipos de hongos. Y no en todos los países el hongo que produce la tiña del cuero cabelludo no siempre es el mismo. Hay uno que es más frecuente en países como Venezuela, otros dependiendo de la epidemiología son más frecuentes aquí en España, supongamos, pero generalmente son por Microsporum canis, son hongos zoofílicos, es decir, que los cogemos de los animales, ¿sí? Y por eso es la importancia de tratar. También la caspa es otra cosa, la caspa es otra cosa. La caspa o dermatitis seborreica, que es bastante frecuente, también responde a se sabe pues que ya los pacientes que tienden a tener dermatitis seborreica, es decir, el enrojecimiento y esa caspa que puede ser seca o puede ser más adherente, más grasosa, tienen una tendencia familiar a que otros miembros de la familia lo padezcan. Lo más importante en este caso que les quiero dejar como consejo es que si usted se está tratando con su médico y le va bien, no abandone el tratamiento. Es igual como en los pacientes con asma o los pacientes con dermatitis atópica. Van, mientras tienen la tos, reciben el tratamiento. Mientras tienen el eczema, se ponen la crema, pero después lo abandonan y resulta que entonces en 15 días ya están otra vez con el ataque de asma, la crisis de asma, de broncoespasmo, o están con la placa de eczema. Igual pasa con la dermatitis seborreica. Se controla, pero no se cura. La tendencia que tú tienes a que esa grasa que produce tu cuero cabelludo se modifique, aumente la flora bacteriana y de algunos agentes de hongos en el cuero cabelludo y sea de por sí la grasa irritante, esa tendencia te va a acompañar toda la vida. Y ante factores estresantes, factores, como decía, estresantes no solamente de mente, sino estresantes del ambiente, los champúes que utilices, en fin, el no bañarte, porque hay algunos que se dejan esa cabeza 5 o 6 días y esa población de gérmenes lo que hace es aumentar. Entonces, o hay otros que se bañan 3 veces al día. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Y me estoy acordando que tú comentaste la lejía, que la lejía hacía daño. Es verdad, la lejía hace daño o el cloro hace daño a concentraciones elevadas. Pero fíjate que en dermatitis atópica y en algunas enfermedades como bacterianas producidas por estafilococo, cuando los pacientes se hacen resistentes o recurrentes con estas infecciones, nosotros podemos recomendar algún baño con concentraciones ideales de lejía diluidas, bien diluidas en agua, bien hecho el procedimiento, no es que vas a coger medio bote y lo vas a poner en 1 litro, no, y hacemos baños que sí que pueden ayudar a determinados pacientes. Recuerden que hay medicamentos que en un paciente pueden ser beneficiosos, pero el mismo medicamento para la misma enfermedad en otro paciente puede que no funcione. Claro. Ahora, con relación a lo que es la parte de los ancianos, que es una de las cosas bien más... importante, Eduardo, bien importante, porque No vamos para allá, no vamos para allá. En la picazón, claro, yo voy a cumplir 64. Yo. Le llevo 4. Bueno, entonces fíjate, cuando usted tenga picazón en el cuerpo y se haga crónica, es decir, un prurito que no tiene que ser todos los días, pero que te aparece y vuelve a aparecer y pasan 5, 6 semanas, es decir, mes y medio con esa sensación de picazón, aun cuando no hagas urticaria, aun cuando no tengas nada en el cuerpo, tienes que investigarte. La mayor parte de las veces no descubrimos qué es lo que nos provoca la urticaria. Nos quedamos sin saber, causa desconocida, que obviamente tendrá su causa, pero que no la descubrimos.
Además de todas estas causas que te estoy diciendo, hay que investigar que no haya un fenómeno inmunológico que pueda aparecer después como una colagenopatía, como una alteración ¿Con qué a se come nivel eso? ¿Qué se come eso? No te oigo. ¿Con qué se come eso? A eso voy, Cologenopatía. una enfermedad reumatológica, una enfermedad que tenga que ver con la inmunidad tuya que te altere. Son procesos inflamatorios, ¿sabes? Entonces está la artritis reumatoidea, el lupus, que pudieran iniciar. Pero ojo, porque también las enfermedades malignas, es decir, que la picazón puede anteceder en años a una neoplasia, a un cáncer que esté oculto y se esté expresando de esa manera. La última paciente que yo tuve tenía 15 años quejándose de picazón y nunca se le descubrió nada. Por cierto, suegra de un médico, un buen internista de Maracay. Y de repente debutó con un adenocarcinoma, es decir, un cáncer de estómago. Y también hay casos de linfomas, sobre todo de maltomas, que han sido con unos 6 meses o más de antelación. Te estoy hablando de los casos que yo conozco y que he seguido de cerca. Han presentado previamente al Helicobacter pylori, a la infección por Helicobacter pylori, y después el desarrollo de un maltoma o linfoma de estómago, lo que han presentado es picazón. Eso es bien importante que sepan que un niño que tenga picazón en el culete, como se dice aquí, es decir, en el ano, puede ser oxiurus, que son parásitos, o un niño que tenga picazón y lesiones de urticaria pudiera estar incubando una infección a nivel respiratorio de vías altas, pero también pudiera estar presentando, si yo le hago una hematología y me salen las células eosinófilas, los eosinófilos elevados, puede estar presentando una parasitosis intestinal. De allí la importancia de que ustedes sumen todos los datos, que ya se nos está acabando el tiempo, y consulten con su médico tratante. Y si quieren consultarme a mí, pues aquí estoy para servirles. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con la picazón. O sea que no te oigo. Nos dejó asustado. Nos dejó asustado porque ahora cada vez que decir a uno de qué será, tendré. No, chicos. Está uno bien nervioso con la picazón. No se asusten. Bueno, realmente veo que la cosa es más delicada de lo que la gente se imagina. Sí, es más delicada. Y no Mira, le toma, me estaba acordando, no sé si me oyen bien, sí, pero sí, en el canal de YouTube de Piel a Piel, este es un canal que yo abrí hace como 12, 13 años y lo estoy retomando desde hace como 6 meses para acá. Pero allí habían grabados, por cierto, hechos con Laura Castellucci, que se conectó desde Estados Unidos ahora, una periodista amiga mía que trabajaba en TBS. Sí. Nosotros grabábamos y poníamos los vídeos en YouTube y ahí aparecen esos vídeos de un programa de televisión que hicimos. Tiene 5 episodios de 15 minutos, porque en esa época YouTube no aceptaba vídeos sino de 15 minutos. Lo pueden ver. Los primeros vídeos, tengo como 45 vídeos solamente, pero los primeritos vídeos de hace 12 años son de programas de televisión con Laura, y hay un programa de televisión que llamamos eso, Picazón, Prurito, que lo produce y demás, lo pueden ver. Qué bueno. Bueno, doctora, mire, esto ha sido más interesante de lo que yo me imaginé, porque yo no sabía que era tan complicado el asunto de la piquiña, ¿no? Eso es piquiña, ya cuando empieza a picar algo voy a estar nervioso. Esa es otra cosa, que tú ves rascándose a la gente y te provoca rascarte. Claro, es algo como, no, inclusive sí. Hay gente que le han amputado una pierna y esa pierna amputada le pica. Es una cosa mental, ¿no? ¿No? Sí, por eso está el prurito psicógeno. Y esa sensación. Y lo otro es que cuando a ti te pica la piel, si tú te acaricias suavemente, puede ser que mejores. Por eso los abrazos y todo eso consuelan, sobre todo en los niños pequeños, acariciar. Pero sobre todo, lubrique su piel, no utilice agua caliente, utilice siempre una crema relipidizante de piel, procure no rascarse. Con agua caliente. Y si tiene que tomar los antihistamínicos, el antihistamínico se toma hasta 10 días después, o sea, uno tiene que esperar por lo menos 10 días después de haber terminado la picazón. Es decir, que podemos estar meses tomando el antihistamínico, pero antihistamínicos no sedantes.
antihistamínicos H1, pero no sedantes, es decir, los que llamamos de última generación. Está bien. Bueno, doctora, Cualquier cosa estoy a la orden. Gracias, vamos a tener que despedirnos porque aquí lo sacan a uno así, no lo dejan ni despedir, si no, se pasa el tiempo. Bueno, pues esperamos la grabación para colgárselas. Sí, cómo no, les agradezco mucho su aceptación a esta invitación que le hicimos al programa. Estamos muy satisfechos, yo creo que toda nuestra audiencia igualmente lo está, porque nos ha dejado claro muchas cosas que yo con mis 68 años de vida no tenía ni idea. Entonces, me imagino que la ignorancia que uno tiene, esto nos ayuda, esto que ustedes traen, y eso invito a todos los profesionales a hacer este tipo de programas con nosotros para que ayuden a la gente a que conozcan su vida, que conozcan su cuerpo y que sepan cómo enfrentar las cosas. Y así tendrán lo que llamamos nosotros una mejor calidad de vida. Buenas noches, amigos. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos ustedes por estar Abrazo. Por estar con nosotros y gracias por la fidelidad de muchos que he visto por allí que siempre se conectan con nosotros. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Adiós.